Hola, todos hermanos, hermanas, bien bendecidos en Cristo. Sí, hoy también estamos un día más aquí para aprender. Y también está bienvenido todos los invitados y participantes del libro Romanos. Sí, realmente aprovechemos, ¿verdad?, el tiempo oportuno que Dios nos ofrece para que podamos aprender más y más de nuestro Dios y de su secreto y de su revelación tal como está escrita en el libro consagrado, en la Santa Biblia. Así, entonces hoy también espero que todo, ¿verdad? Tiempo puedan llegar a tiempo, ¿verdad? Que estemos juntos para seguir aprendiendo más, ¿sí? Entonces vamos a orar, sí, yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Para del Señor a todos nuestros hermanos, hermanas, bendecidos en Cristo, con buena salud, para que podamos seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, congregando con la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y predicando el Evangelio hasta confines de la tierra, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, que desarrolle y la fe y la madurez espiritual y buen conocimiento bien basado en la verdad para todos nuestros hermanos y hermanas, para que estemos bien unidos, crecidos, para poder cubrir con el Evangelio para muchas, muchas almas. Viendo, Señor, cada señal que está cumplida según la Biblia, entendemos que está muy cerca la venida de Cristo. Si realmente nuestro anhelo es ver ya nuestro Señor Jesucristo, pero ya sabemos, Señor, que, Señor, aún espera más y más, y con su paciencia y amor, para que hasta última alma que llegue a pie de Cristo, siendo renacida. Bendiga, Señor, a todos nuestros participantes invitados de nuestro estudio bíblico romano, para que nadie se pierda, sino sea renacido. Todos nuestros invitados fuera de nuestra iglesia, pero estén bendecidos al final con la salvación. Aquí estamos, Señor, para poder escudriñar la palabra suya. Denos, Señor, su revelación y llenos, Señor, con su sabiduría más y más, para que podamos aprender bien a Dios con toda humildad y mansedumbre de Cristo, y que podamos servir a muchas almas y a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, aquí estamos y esperamos que el Señor que dirija nuestro estudio bíblico Romanos. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a ver el libro Romanos capítulo 9. El libro Romanos capítulo 9, verso 1. Sí, apenas terminando, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Hoy vamos a iniciar con el libro Romanos capítulo 9. Vamos a profundizar de mucho detalle de la verdad del Señor y su revelación, ¿sí? Romanos capítulo 9, verso 1, si lo leo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, y de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Sí, aquí entrando, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 9, sí, realmente en el fondo de corazón de el apóstol Pablo, ¿verdad? Se encuentra gran dolor, ¿verdad? Gran tristeza. Y continúa, dice, ¿verdad? Dolor en su corazón.
¿Por qué razón será este dolor tan grande, esa tristeza tan grande que él lleva en el fondo de corazón de él? Realmente él, ¿verdad? Siendo el uno del pueblo escogido de Dios, el cual se llama Israel, ¿verdad? Pero realmente él, y siendo salvo por la gracia del Señor, pero viendo, ¿verdad? Gran cantidad de los judíos aún no han alcanzado a la vida eterna, no han alcanzado, ¿verdad?, a recibir la salvación por medio del Señor Jesucristo. Por medio de, ¿verdad?, muchas apostasías y muchas incredulidad y confusión, ¿verdad?, por causa de mucha doctrina según tradición humana, ¿verdad?, mal formada, realmente, ¿verdad?, y ellos estaban confundidos, final, ¿verdad?, siguen y con rebeldía, ¿verdad?, contra Cristo, contra el Evangelio, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Pues en el fondo de corazón de apóstol Pablo, ¿verdad?, se encuentra gran amor hacia su, ¿verdad?, pueblo. Por ser judío, él ama también, ¿verdad? Y a todos los judíos, ¿verdad?, que sean ellos salvos también. Eso sería, ¿verdad?, su gran deseo y gran anhelo que él lleva, ¿verdad? Como todos nuestros hermanos, hermanas hoy en día siendo salvos, renacido, ¿verdad? Tiene gran anhelo que toda la familia y todos los vecinos, amigos que sean salvos, ¿verdad? Este anhelo bien profundo y grande que está arraigado en el corazón de apóstol Pablo. Y realmente esto, ¿verdad?, trae gran tristeza por ver la situación contraria que desea tanto apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, realmente pueblo de Israel, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios. Por lo cual ellos, ¿verdad?, está con una ventaja muy, pero muy grande. Si realmente ellos ya desde que nacen, ¿verdad?, tienen gran cobertura del conocimiento por sus padres que ya enseñaban, ¿verdad?, la Biblia. Como que hoy en día los judíos, ¿verdad?, que enseñan Torah realmente, ellos no aceptan aún el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Solamente ellos quedan como creyentes en mitad de Dios, ¿verdad? Solamente ellos aceptan el Antiguo Testamento, que es Torah, ¿verdad? Pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ellos no creen en Cristo aún todavía como su Salvador, como Mesías verdadero de nuestro eh, enviado de nuestro Dios, nuestro Padre, realmente, ¿verdad? Aunque es la realidad, Cristo es el Hijo de Dios, era aquel verbo que fue hecho carne y Cristo es el mismo Dios realmente, ¿verdad? Pero según su doctrina con apostasía, Cristo, ¿verdad? Y no cabe en su mente, en su corazón, porque aún todavía los judíos esperan, ¿verdad?, un Mesías glorioso, que venga, ¿verdad?, Mesías para levantar a judíos, ¿verdad?, resaltándolo sobre el mundo entero. Por eso ellos esperaban, ¿verdad?, primer manifestación del Mesías como gloria, como rey, ¿verdad? Con gran autoridad y poder que domina, como tal está escrito, ¿verdad? El libro Salmos capítulo 12, ahí están manifestando de un aspecto de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo quien va a venir como rey, ¿verdad? Él va a dominar realmente el mundo entero, ¿verdad? Y como rey verdadero y el Señor verdadero sobre el mundo entero. Pero esa figura, este aspecto es por la segunda venida de Cristo. Pero primera venida de Cristo, aunque no cae bien a los judíos, realmente nuestro Señor Jesucristo, Cristo, primero va a venir, ¿verdad? Como un hijo de Dios, como el hijo de Dios, pero en figura de ser sirviente. Porque Cristo viene humildemente nacido en el pesebre de establo en Belén. Belén, ¿verdad? Esto es lo que ya está escrito, ¿verdad? En Miquea, ¿verdad? Y capítulo 5, ¿en qué lugar Cristo iba a nacer? Como la aldea de, ¿verdad? Aldea de David. Así que Cristo debe nacer en la aldea de David en Belén. Por causa de el orden, ¿verdad? La orden del emperador César, ¿verdad? Final, José y María que vivían en sí, como que vivían, ¿verdad? Él y como realmente fuera de Belén, pero ellos al final vuelven para su
en patronamiento realmente, ¿verdad? Ellos vuelven ahí y engendró María a Jesucristo en Belén, justamente tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Justamente, y María engendró a un hijo llamado Jesucristo, el cual fue concebido en el vientre de ella por el Espíritu Santo, no por ningún varón, ¿verdad? Entonces, y según la Biblia tal como está escrita, ¿verdad? Y realmente Cristo nació perfectamente de una forma, ¿verdad? Perfecta, con el cumplimiento 100%, pero sin investigación bien de verdad, parte del judío, ¿verdad? Antes de rechazar a Cristo. Según su punto de vista de ellos, ¿verdad? Cristo vivía en Nazaret, un lugar tan humilde y chiquito, ¿verdad? Y entonces no aceptan por su nacimiento Cristo donde se crió en Nazaret. Pero Cristo fue, ¿verdad? Nacido en Belén. Como tal está escrito, ¿verdad? Miquea, capítulo 5 verso 2, ¿verdad? Según la promesa, Cristo nace. Pero donde Cristo fue criado era en Nazaret. Entonces no se coinciden. Y viendo ellos, ¿verdad? Nazaret dice al final, cuando ellos menosprecian a Cristo, ¿verdad? Y de Nazaret, qué bien va a venir, dice, qué bien va a nacer. Porque en la Biblia no está figurado, ¿verdad? Ese nombre de aldea, Nazaret, ¿verdad? Pero Cristo va a ser, ¿verdad? Y realmente ser tan humilde, ¿verdad? Cristo no se vino para resaltarse ante el mundo entero, sino para cumplir su misión, que es salvar al mundo por medio de su muerte, ¿verdad? Cristo vivió 100%, ¿verdad? Cumpliendo la ley, toda la profecía, toda la palabra del Padre, con una sujeción perfecta al Padre. Realmente Cristo cumplió la misión con la cual él vino hace 12,000 años, pero en aspecto de ser siervo, no buscaba ninguna gloria. Más bien, ¿verdad? La multitud de judíos quería tomar a Cristo como rey, pero Cristo escapa de la mano de ellos porque Cristo no vino para ser el rey, sino para ser gran sacrificio, ¿verdad? Para el mundo entero a salvar de todos los pecados. Por eso Cristo humildemente va a morir como un cordero para matadero. Ese es lo que, ¿verdad? Es, esto es lo que Cristo vino, ¿verdad? Hace 12,000 años con figura de, primero, Mesías, pero para salvar. Y como cordero para matadero, humildemente se va a ser crucificado y final Cristo cumple la misión, que es salvar al mundo. Pero en la cabeza de los judíos, y no está esa figura del Mesías humilde, siervo, sirviente, ¿verdad? Ser crucificado, no existe. Aunque está hablando muy claramente en la Biblia, ¿verdad? Primero Cristo nace en Belén, ¿verdad? Y humildemente se cría, pero cuando él tiene ya 30 años, ¿verdad? Presentado públicamente, va a cumplir, ¿verdad? La salvación por medio de su muerte, ¿verdad? Por eso Isaías capítulo 53 están hablando sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir como siervo, bien humilde, desatractivo, como realmente ofrenda para la salvación del mundo entero, ¿verdad? Como el cordero a matadero realmente. Por eso Isaías capítulo 53, verso 1 dice, ¿quién ha creído a anuncios, a nuestro anuncio? Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y exterminado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que Cristo nace en el mundo, ¿verdad? Y tan humildemente en el pesebre de establo, y fue criado, ¿verdad? En Nazaret. Primero había ido a Egipto, ¿verdad? Para escapar de la amenaza de rey Herodes y ejército de él, ¿verdad? Contra la vida de bebé nacido Jesucristo, llamado Jesucristo, ¿verdad?
Y por eso ya hubo gran mortandad de bebé que eran menor de 2 años en Belén. Se nota, Cristo nació en Belén. Según la indagación de los fariseos y escribas, según la Biblia, ellos presentan ante el rey Herodes, ¿verdad? Miqueas capítulo 5, verso 2. ¿En dónde van a ser el Mesías? El rey de los judíos. Ellos, según su conocimiento, estaba bien perfecto. Nace, ¿en dónde? En Belén. Por eso, ¿verdad? Y siendo o sintiendo bien burlado por los magos orientales que habían llegado a adorar a Jesucristo recién nacido, ¿verdad? Con su tesoro, oro y lienzo, y oro y perfume, ¿verdad? Y mirra, más bien, ¿verdad? Entonces en esto ellos ofreciendo gran valor al bebé recién nacido, ellos adorando volvieron y revelado, ¿verdad? Por los ángeles que no volvieran mismo camino donde está esperando el rey Herodes para matarlo, ¿verdad? Y por eso dando vueltas según la revelación, por nuevo camino ellos volvieron a su lugar. Entonces se siente, ¿verdad? El rey Herodes, burlado por los magos orientales, él llama aparte, ¿verdad? A los fariseos y escriba, ¿verdad? Para preguntar de dónde, en dónde el Mesías, el rey de los judíos iban a ser, según la Biblia. Por eso ellos presentan Miqueas capítulo 5, verso 2, será, ¿verdad? En Belén, el pueblo de David, realmente, ¿verdad? Por eso él envía ejército para matar al bebé nacido bebé recién nacido llamado Jesucristo. Según verdad el periodo que él indagó, según lo que habían contado los magos orientales, eran verdad de 2 años, porque ellos y hace 2 años habían visto y la manifestación de estrella del Señor y empiezan a viajar por 2 años. Por eso todos los bebés que eran menor que 2 años fueron asesinados. Una mortandad terrible. Se nota que Cristo ya nació en Belén, pero Cristo ya se escapó a Egipto para cumplir la profecía que está escrito, ¿verdad? En Jeremías también, ¿verdad? Yo llamé a mi hijo a Egipto, dice, de Egipto. Por eso, momentáneamente, ¿verdad? Se escapa al Egipto, ¿verdad? Y vuelve a Nazaret. Mientras que Cristo estaba pasando 30 años, ¿verdad? Sirviendo a su padre José y María, aparentemente, Cristo como hombre, ¿verdad? Común, como ustedes, como yo, ¿verdad? Él vivía, pero sin pecar, sin pecado, ¿verdad? Sirviendo como hombre, ¿verdad? Común y corriente, pero sin pecado servían a sus padres. Por eso él fue llamado hijo del carpintero. Se nota que él siempre se acompañaba con José, sirviéndolo, ¿verdad? Trabajando duro junto con su padre, aparentemente, ¿verdad? José, como hijo de carpintero, cortando árboles y limando y madera, tronco, ¿verdad? Y moviendo con gran esfuerzo, con mucho sudor y realmente ahí, ¿verdad? Y con serrucho cortando y haciendo trabajo de carpintería que era tan dura esa época y para hacer mueble, para hacer puerta, para hacer tal otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo se ve Cristo? Desatractivo. Y cuando Cristo fue ya bautizado por Juan el Bautista y pasando 40 días y noches en el desierto siendo probado, ¿verdad? Y tentado por el tentador llamado diablo. Y luego Cristo se presenta ya y llamando a sus 12 discípulos, Cristo anda por 3 años y medio predicando el evangelio un lado otro lado, ¿verdad? Viajando, caminando, encontrando con gentes y personalmente, grupalmente, públicamente. Cristo por 3 años y medio debajo de, ¿verdad? Y gran menosprecio y rechazo del mundo y a nivel de los judíos, ¿verdad? Mucho peor todavía, pero Cristo cumplía su misión por 3 años y medio de compartir el evangelio y de día era perseguido, sin comer bien, sin descansar bien, sin bañarse bien, ¿verdad? De noche apenas él pasando, ¿verdad? Mucho tiempo en el Monte de los Olivos, realmente, ¿verdad? Él estaba llevando una vida tan dura. Cuando se manifiesta cada mañana ante el público, Cristo no era ni un hombre, ¿verdad? Nunca era hombre atractivo. Pero oyendo su sabiduría increíblemente, ¿verdad? Y poderosa.
y viendo su obra, ¿verdad? Milagrosa, maravillosa, que se cumplía por Cristo, ¿verdad? Demasiadamente admirable. Pero su figura tan humilde, extractivo, así que hasta que nadie lo deseara, ¿verdad? Eso es lo que dice Isaías capítulo 53, verso 1 a 3. Pero ¿con qué fin Cristo vino? Aunque los judíos, ¿verdad? Los judíos no caen muy bien esta palabra tal como está escrita, Isaías capítulo 53. Cuando se presenta esa parte de la palabra, Mesías humilde, Mesías sirviente, Mesías servidor, Mesías, ¿verdad? Como matadero, no como cordero para matadero, ¿verdad? No caen muy bien, ellos quedan callados. Cuando se viene, preguntan los judíos en Jerusalén. Porque no quiere contar, no quiere saber. Más bien ellos quisieran arrancar, si pudiera, ¿verdad? Esta hoja de su Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Torah, ¿verdad? Realmente quisiera arrancar esa hoja, pero no puede, por eso sigue igual, ¿verdad? Siempre la Biblia tal como ubicada, así tiene que estar. Pero Cristo vino hace 2000 años con el fin de salvar, como dice Isaías capítulo 53, versos 4 y 6, también dice, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curado de qué? De todo nuestro pecado, de toda nuestra maldición, de toda, ¿verdad? Y realmente, y pecado final, ¿verdad? Cristo estaba enfocado salvar al mundo de todos los pecados. Si no, nadie puede tomar la vida eterna, nadie puede entrar en el reino eterno de Dios, ¿verdad? Por eso el enfoque del Señor estaba, ¿verdad? A los pecados del mundo, al pecado del mundo entero, para salvar a cada uno de todos sus pecados. Por eso, ¿por qué? Y se presenta el Mesías, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo era absolutamente desatractivo, ¿verdad? Como si fuera renuevo, dice, como si fuera renuevo, que es su vida, ¿verdad? En la tierra seca, ¿verdad? Así no tiene ninguna hermosura y no era atractivo para nada, para que lo deseen. Tan humildemente Cristo vino a morir por causa de nuestro pecado. Por eso está hablando ahí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, el aspecto de nuestro Señor Jesucristo como hombre de dolor, ¿verdad? Por eso el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curado de qué? De toda la condenación y culpabilidad y de todos los pecados, y final de la maldición y del castigo eterno también, ¿verdad? Por eso el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí dice, verso 6, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el Cordero de Dios, llamado Jesucristo, para matadero, ¿verdad? A la cruz sobre el monte Calvario para morir, ¿verdad? Por eso, por causa del, ¿verdad? Pecado que cargó. Por eso más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo, ¿verdad? Él, como el Mesías herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso, primer misión de nuestro Señor Jesucristo es salvar al mundo de todos los pecados. Antes que Cristo se manifieste en el mundo, ¿verdad? Como Rey glorioso, como Rey de reyes, Señor de señores, realmente nuestro Señor Jesucristo tiene que venir primero con esta misión, salvar al mundo, como dice San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso esta palabra tal como está escrito, San Mateo capítulo 1, verso 21,
y Isaías capítulo 53. Se pega muy bien como parejas. Según esa profecía de Isaías, ¿verdad? Tal como dice, verso 5 y 6, ¿verdad? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué razón? Verso 6, ¿verdad? Todos nosotros, el mundo entero, sea gentiles y judíos, o judíos y gentiles, ¿verdad? Todo el mundo entero, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, sin embargo, Jehová, Padre Dios, cargó en él, Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que cargó en él el pecado de todos nosotros, por lo cual él, Cordero de Dios, ¿verdad? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por si Cristo no tiene ningún pecado que haya hecho él. Era desde, ¿verdad? Nacimiento hasta la muerte. Él era totalmente obediente, manso y humilde ante el Padre. Se sujetó de una forma total, una forma perfecta. Esa sujeción hasta dónde llega, hasta la muerte de cruz. Entre toda forma de morir, ¿verdad? Peor morir sería la muerte en la cruz, ¿verdad? Cuando quedan sentenciados pena de muerte, crucificado, se ven, ¿verdad? Azotados de parte del soldado romano, ¿verdad? Desde la cabeza hasta la planta de pie. ¿Cuál es el fin de matar a uno crucificándolo? Abriendo todo el cuerpo, ¿verdad? Abriendo el cuerpo total, abriendo piel de cada parte del cuerpo y sacar sangre. Dejar al, ¿verdad? Crimen, sentenciado pena de muerte, morir poco a poco, perdiendo la sangre en el medio de pena y dolor. Por eso cuando quedan sentenciados pena de muerte, viene azotazo. Horrible, ¿verdad? Para abrir todo el cuerpo, ¿verdad? Frente de uno, detrás de uno, ¿verdad? Y cabeza ya, también corona de espino y sacando sangre, ¿verdad? Y clavándolo en las manos y los pies, ¿verdad? Entonces, cuando se pone ya en la cruz, uno está ya bañado en su propia sangre. Por eso Cristo llama la crucificación el bautismo. Como tal está escrito San Lucas capítulo 12, versículo 50. Cristo hablando con su discípulo y debe haber sido bautizado en el Jordán como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su cuerpo, ¿verdad? Para la cancelación está yendo al monte Calvario, ¿verdad? Para ser crucificado. Cristo en el medio de camino habla con su discípulo. Yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado hasta que se cumpla esto, como me angustio dice. Cristo ya fue bautizado en agua en el Jordán y declarado, ¿verdad? Por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más bien Cristo ya, antes de entrar en agua, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sale del río Jordán, ¿verdad? Cristo ya el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso él tiene que ir al matadero, ¿verdad? Por causa del pecado que ya está puesto en su cuerpo. Como tal está escrito en Levítico capítulo 4, versículo 29. Un hombre primero peca, cuando reconoce que ya pecó, tiene que traer una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y luego dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará a la cabra, ¿verdad? En el lugar del holocausto. Y la mata a la cabra que cargó el pecado del hombre que había cometido pecado. Por eso están hablando sobre traslado del pecado, ¿verdad? Sobre cargado del pecado y sobre transferencia del pecado del hombre a la cabra. Por eso, en este acto, ¿verdad? En esta función, Cristo fue bautizado primero en agua con el fin de quitar el pecado del mundo en su cuerpo. Por eso Cristo ocupaba un envase que es el cuerpo sin pecado. Cargó el pecado del mundo en agua del río Jordán y al salir Cristo del agua del río Jordán como el Cordero de Dios, cargado el pecado del mundo. El agua simboliza bíblicamente, ¿verdad?, el castigo, porque Cristo ya decide ser castigado por su sujeción al Padre, según la voluntad del Padre con la cual nace aquí, con una misión que es salvar al mundo. Ahora siendo por Juan Bautista, ¿verdad?, bautizado, Cristo ya carga el pecado del mundo, tal como está escrito en Isaías capítulo 53, verso 6.
todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Padre Dios, cargó en él, Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso en la vida de Cristo se encuentra dos etapas, dos periodos o dos tiempos de bautismo, o dos veces de bautismo. Primer bautismo como Cordero de Dios, quita el pecado del mundo y lleva en su carne el pecado entero del mundo, pasado, presente y futuro. Y Cristo como el alfa y omega, el principio, el fin, primer, último. Cristo final lleva el pecado del principio del mundo hasta el final del mundo. Así que todo nuestro pecado entero está ya puesto en su cuerpo, en su carne. Cristo ya para cumplir la cancelación de todos los pecados que ya está puesto en su cuerpo, él inevitablemente debería cancelar con su propia muerte. Por eso inevitable. Por eso en el monte Getsemaní, él oró 3 veces ante el Padre. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esta copa, hágamelo por favor. Pero el Padre queda en silencio total. ¿Por qué? Ya la voluntad del Padre en el cielo está establecida. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en el cielo establecida? Morir Cristo. Para esto Cristo ya nació, ¿verdad? Él aún siendo hijo de Dios, ¿verdad? El hijo de Dios, pero él siendo humano perfecto como usted, como yo. Cuando no come, ¿verdad? Tiene hambre. Cuando no se cansa, no descansa, ¿verdad? Se viene cansancio. Y cuando, ¿verdad? Pasa frío y se enferma también, porque él tiene un cuerpo humano débil. Y morir, un asunto muy terrible también. Y además, no solo muerte en la cruz, ¿verdad? Derramando la sangre, hasta ser desechado del Padre, ¿verdad? Por eso Cristo ya clamó en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, hasta la comunión íntima que llevaba antes de fundación del mundo, ¿verdad? Desde hace eternidad, siempre tenía esa íntimo comunión entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Bien profunda, pero se quita. El Padre da espalda hacia Cristo. Por eso Cristo muere sin comunión con el Padre, sin fortaleza del Padre, sin verdad, realmente comunión íntima que llevaba toda la eternidad. Cristo en una soledad, en oscuridad y dolor y sufrimiento y pena y en tristeza, Cristo debería morir sin presencia del Padre realmente, ¿verdad? Por eso Cristo grita en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿Con qué fin el Padre Dios desamparó a su Hijo Jesús? Ya el Padre ve a Hijo Jesús como la masa del pecado entero del mundo. Hora de ser castigado Cristo, ya eres el masa del pecado del mundo entero, porque el mundo, el pecado del mundo, se está puesto en su carne. Por eso Cristo ya, al derramar la sangre, en total de sangre, ¿verdad? Derramando de su carne, de su cuerpo, realmente Cristo muere. Solo Él, separado del Padre, desechado del Padre, en su tristeza muy grande y angustia grandísima. Por eso este sacrificio era enormemente grande. Así que no solo Cristo murió físicamente, murió también espiritualmente. ¿En qué sentido? Fue desechado del Padre como representante de pecadores del mundo entero, ¿verdad? Pero donde ustedes tienen que estar, yo también, y el mundo entero debería estar ahí, ¿verdad? En el lugar de Cristo. Pero Cristo se atrevió a morir en el lugar de nosotros, pasando todo ese sacrificio tan grande por su gran amor infinito, con el cual vino, ¿verdad? Y vivió y murió en la cruz y se resucitó también. Como tal, está escrito San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Con un amor infinito, por el amor infinito, Cristo vino y murió en la cruz, como si fuera un hombre maldito, un hombre pecador, un hombre, ¿verdad? Digno de ser, ¿verdad? Castigado. Pero la realidad, ¿verdad? No es así. Cristo, en el lugar de nosotros, fue sacrificado, fue muerto. Él se atrevió, ¿verdad? Con su gran amor a nosotros, en el lugar de nosotros fue ya castigado, derrotado y muerto, derramando toda su sangre. Pero ni reconocía así,
¿verdad? El mundo. ¿Va bien? El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, que debería conocer muy bien este punto, pero está su mente en otro lado. Según la tradición, ¿verdad? Equivocada de los ancianos y también según la enseñanza de hombre bien, ¿verdad? Convertido en mentira, según la falsa doctrina, ¿verdad? De judaísmo. Realmente ellos estaban viendo a Cristo con ojo de menosprecio total. Pero en el medio de verdad esa rebeldía del pueblo de Israel, según su libre albedrío, deciden matarlo a Cristo. Pero la voluntad divina del Señor, según el poder de nuestro Dios Todopoderoso, se cumple final la misión y la voluntad divina del Señor. ¿Verdad? Ese punto realmente nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? Por eso, en el fondo del corazón de apóstol Pablo hay gran dolor y sufrimiento por el pueblo de Israel que se equivocó en este punto. Aún no quería volver hacia Cristo, ¿verdad? Bien atado de la doctrina del judaísmo. Por eso aquí Romanos se está hablando, ¿verdad? Romanos capítulo 9 dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Digo en Cristo. ¿En Cristo qué significa? Ya ahora Pablo está en posición de ser salvo, renacido. ¿Verdad? La mayor parte de los judíos está fuera de Cristo, ni acepta a Cristo, ni reconoce a Cristo como Mesías. Por eso hasta ahora, ¿verdad? Según su, ¿verdad? Biblia, solamente el parte del Antiguo Testamento, que es Torah, ¿verdad? Rechaza a Cristo. Por eso, aún los judíos, ¿verdad? Aún todavía los judíos mesiánicos todavía está fuera de Cristo. Esa época, ¿verdad? Mucho más duro, bien endurecido estaban, ¿verdad? Todos los judíos, ¿verdad? Contra el evangelio, contra la iglesia de Cristo. Por eso acá dice, verdad digo en Jesús. Pablo está en Jesús, en Cristo, ¿verdad? Verdad digo en Cristo, viendo a los judíos que están fuera de Cristo, no miento en mi conciencia. No miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Su conciencia está bien, ¿verdad? Quebrantada y sufrida y bien, ¿verdad? Está entretecida. En el Espíritu Santo él da testimonio, dice, ¿verdad? La conciencia de apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque su conciencia ya liberada, santificada, justificada por la fe en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, ¿verdad? Aplicaría primero judío, como dice, judío primeramente y también a griego, dice, ¿verdad? Pero judío rechaza. Por eso le duele tanto, ¿verdad? El corazón de apóstol Pablo mirando ese mal comportamiento de los judíos. Por eso le está diciendo esto, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, dice. Tengo gran tristeza. Esa tristeza no es otro, sino volver a sus, ¿verdad? Pueblo, a su familia, a su pariente, puede ser también, ¿verdad? A sus amigos, a sus vecinos y a sus, ¿verdad? Realmente, y amigo de niñez también puede ser, ¿verdad? Mucho, pero todos los judíos, ¿verdad? Ya esa época está con el corazón bien endurecido, entonces él está con dolor tan grande. Por eso, ¿por qué? Dice, los versos 2 primero, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y 3, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema significa maldito, ¿verdad? Aunque sea yo quitado de Cristo, una cosa así quiere decir, ¿verdad? En esto ya se sumergen realmente el corazón tan amoroso de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, ¿qué significa? Desechado ante el Padre, ¿verdad? Como él en su clamor, ¿verdad? Él lava sabatani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Así que el Padre desamparó a Cristo. Según el punto de la justicia perfecta del Dios, Cristo es masa del pecado. Aunque al Hijo, el Padre ya lo desechó y lo maldijo total y lo sacó fuera de su comunión y gloria también, ¿verdad? Por eso el Padre Dios trató a su Hijo Jesús como masa del pecado. Así que fuera de la comunión, fuera de la presencia del Padre gloriosa. Entonces, fuera
no en, sino fuera del Padre. Así Cristo murió fuera del, ¿verdad? Del Padre. Así que Pablo también dice, aunque dice, porque yo deseara yo mismo ser anatema. Ser anatema significa estar fuera de Cristo, aunque se quite, ¿verdad? Mi ser, ¿verdad? Del Cristo. Aunque ya llegue yo ser el maldito anatema. Pero él desea tanto, dice, ¿verdad? Y por eso dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Él está en Cristo, ¿verdad? Imposible ser separado de Cristo, pero el fondo de corazón de verdad, apóstol Pablo, aunque sea yo separado de Cristo, me quede fuera de Cristo, una cosa así. Como Cristo quedó fuera del Padre Dios, ¿verdad? Y cargado el pecado del mundo y sufriendo tanto y en el medio de soledad y tristeza, él llegó hasta la crucificación y murió derramando la sangre y cancelación fue cumplida por su sacrificio con todo su sangre derramada, ¿verdad? Y realmente Cristo final cumplió. Final el Padre, ¿verdad? Viendo a su Hijo Jesús, que está total muerto por causa del pecado del mundo entero, lo resucitó a Cristo. Debe haber cancelado, ¿verdad? Fue resucitado, ya Cristo ya, ¿verdad? Ya recuperado como antes, como santo justo, igual perfecto. Debe haber cancelación del pecado con su pena de muerte, ¿verdad? Y se resucitó y subió. Así tal fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. Debe haber justificado el mundo entero con su muerte, ¿verdad? Él ahora está a diestra del Padre sentado, ¿sí? Por eso, en el fondo de corazón de apóstol Pablo está ese anhelo, ¿verdad? Aunque yo sea desechado de Cristo, ¿verdad? Aunque sea yo separado de Cristo, aunque yo sea anatema maldito, realmente yo deseo, dice, que mi pueblo sea salvo, ¿sí? Por gran amor que él tiene hacia el pueblo escogido de Dios, Israel, ¿verdad? Eso verso 3, porque deseara yo también, no yo mismo, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Gran lástima, porque ellos están cerca de la palabra, cerca de la profecía, cerca de toda la promesa, siendo aún verdad, descendiente de Abraham. Realmente, verdad, cuán más ellos están, verdad, en bendición para llegar a ser salvos. Grandemente, ¿verdad? Por cuatro razones, ¿verdad? Por cuatro razones el pueblo de Israel fue escogido como el pueblo escogido de Dios. Aunque ellos se equivocaban, ¿verdad? Sintiendo que ellos eran muy diferentes a los gentiles. Desde que nacen ellos como son escogidos de Dios, están escogidos para entrar al reino de Dios o para ser hijo de Dios, una cosa ellos entendían. Esa área era muy equivocada. Eso es otra parte de como apostasía más bien. Apostasía según el judaísmo, ¿verdad? No fueron ellos escogidos, ¿verdad? Para ser salvos ya desde que nacen. Según, ¿verdad? Punto de vista de Dios, como revelado, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo, sea judío y gentil, todo es tan bajo pecado. Como tal está escrito Romano capítulo 3, verso 9. Por lo cual viene, ¿verdad? Así tal, como dice, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el punto de vista de Dios hacia el mundo entero, sea judíos o gentiles, tanto los judíos como los gentiles. Una cosa así, ¿verdad? En cobertura del pecado por Adán, todo el mundo nace, sea judío o gentil, ¿verdad? Por eso Romanos 5:12 ya dijo, por tanto como el pecado entró en el mundo, dice, no en los gentiles, sino en el mundo. En el mundo se encuentra grandemente dos tipos de personas, los judíos y todo el que no son judíos son gentiles, ¿verdad? Así que en el mundo entero el pecado ya entró por un hombre Adán. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto, todos pecaron. Así que todo el mundo pecaron en Adán y nace ya con el mundo, con el pecado del mundo entero.
Por eso, y en este mundo no hay nada de diferencia, ¿verdad? Sea judíos o gentiles, todos son iguales, como pecadores nacen. Pero por otro propósito, el pueblo de Israel, los judíos eran escogidos de Dios, grandemente por cuatro razones, como dice Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice. Como testigo de Jehová ellos fueron escogidos, ¿verdad? Y Romanos capítulo 2, ¿verdad? Ellos fueron escogidos, capítulo 3, más bien, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios para escribir y guardar la palabra de Dios como legítimamente tal como verdad. Hoy en día la tenemos nosotros hoy en día y una gran visión para un judío que es escribir la palabra de Dios y la guardar. Por eso ha sido confiada, ¿verdad? La palabra de Dios, dice. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es el segundo motivo de elección de Dios a pueblo de Israel. Tercer, ¿verdad? Motivo de elección de Dios a los judíos, que es para dar la matriz a Cristo. Como Romanos capítulo 1, verso 3 dice, ¿verdad? Cristo nacido según la carne, ¿verdad? Descendiente de David. Así que Cristo nace como San Mateo 1, verso 1 dice, la genealogía. Este es el libro de la genealogía de Abraham y David, dice, ¿verdad? Así que Cristo nace como descendiente de Abraham y David. Así que el judío, ¿verdad? El pueblo de Israel da matriz a Cristo que nacer en el mundo encarnado. Esta parte ya está prometido, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3. Hablando con la serpiente, Dios dijo a la serpiente, Génesis capítulo 14 y 15. Verso 15 dice, el nacimiento de la mujer, ¿verdad? Destruirá tu cabeza, dice, cabeza de tu descendiente, simiente de tu descendiente, ¿verdad? Y tu descendiente, ¿cómo se llama? Morderá calcañal, así dice, ¿verdad? Poquito. Vamos a profundizar ese punto. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, si yo leo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si compartimos muchas veces sobre esta palabra, todos los días de tu vida, ¿qué? Polvo comerás. ¿Qué es el polvo? El mismo Adán, ¿verdad? Como dice Génesis capítulo 3, verso 19, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella, de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. ¿Quién es el polvo? El mismo Adán, que está ya bajo la maldición por causa del pecado, por su desobediencia, ¿verdad? Por eso ya Adán fue entregado a la serpiente, antigua serpiente que es Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 21, no 20, ¿verdad? Verso 3. La antigua Satanás, antigua serpiente que es Satanás, el mismo Satanás, el mismo diablo, ¿verdad? Así que la serpiente comerá el polvo que es Adán. Y todo que nace en el mundo entero de Adán nace como polvo también. Por eso el mundo entero es comida de Satanás. Satanás domina por causa del pecado con que nace el mundo entero. Por eso el diablo se llama el maligno sobre el mundo entero. Como tal está escrito 1 Juan capítulo 5, verso 19. ¿Sí? Así la serpiente es el mismo diablo, tiene dominio sobre el mundo entero. Por eso el diablo se llama príncipe del mundo, Dios de este siglo. ¿Sí? Y luego hablan de la promesa de Dios también, verso 15, Génesis capítulo 3,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué quiere hablar? Ahí están hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como simiente de la mujer. ¿Sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad. Y entre tu simiente y la simiente suya. De repente, ¿verdad? En el libro Apocalipsis están hablando de una mujer, ¿verdad? Que trae un varón, dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo el libro Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Ahí manifiesta la mujer. Esa mujer, ¿verdad? Pues aquí simiente de la mujer. Jesucristo como viene como simiente de mujer. El Apocalipsis capítulo 12 también están hablando sobre el nacimiento de un varón, de la mujer. Esa mujer, ¿qué tipo de mujer? Vestida del sol, dice, verso 1, ¿verdad? Capítulo 12 de Apocalipsis, verso 1. Si yo leo desde el principio, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Sí? El sol y la luna y 12 estrellas. Esto ya aparece, ¿verdad? En el medio del sueño de José, ¿sí o no? José cuando tenía 17 años, siendo bien joven, él tuvo sueño. En ese capítulo 37, verso 9, hablan, ¿verdad? Sobre el sol y la luna y 12 estrellas, que son 12 tribus, ¿verdad? Por eso esa mujer no es otra sino Israel. Pueblo de Israel se describe así, ¿verdad? Se describe y se manifiesta, ¿verdad? Como la mujer con el sol y la luna y 12 estrellas. De ella nace un varón, ¿verdad? Al cual quiere matar, que el dragón, que es Satanás. Por eso, ese descendiente o ese varón que nace de la mujer con vestido del sol y la luna y 12 estrellas es Israel, ¿verdad? Pues el inicio de Israel es desde Abraham. Abraham es primer pieza escogida de Dios. Por eso, según, ¿verdad? Según linaje de Abraham. Abraham, ¿verdad? Se presenta en la Biblia, ¿verdad? Dos hijos, Ismael, según la carne. Según la fe, nace Isaac. Cuando él tenía 100 años, su mujer, Sara, 90 años. Pero Dios promete, ¿verdad? No, ¿verdad? Con Ismael, sino con Isaac. Nacido de Sara, mujer libre, ¿verdad? Así que se continúa, ¿verdad? La genealogía de Abraham por Isaac y luego Jacob. Así se viene, ¿verdad? 12 tribus y se viene ya a continuación. Ellos inmigraron final época de Jacob, como 70 personas en Egipto, pasando 400 años como tal. Dios había dicho, había profetizado a, ¿verdad? Abraham, tal como está escrito Génesis capítulo 15, se dura 400 años, época de Moisés, el pueblo de Israel sale, ¿verdad? Con gran cantidad de riqueza de los egipcios, debía haber, ¿verdad? Destruido por milagro de Dios con 10 plagas contra imperio egipcio. Y abriendo, ¿verdad? El mar rojo, poniendo muro, pared de agua en el medio de pared de agua, pisando tierra seca, el pueblo de Israel cruza para llegar a la tierra de Canaán. Probando Faraón y su ejército metido en el fondo de agua del mar rojo, final ellos todos murieron, ¿verdad? Así con gran milagro y poder y autoridad del Señor, ellos salen del Egipto, llegando a la tierra, época de Josué, y conquistando la tierra, y después viene ya, ¿verdad? 14 etapas de jueces. Y luego viene ya etapa de reyes, ¿verdad? Primer rey era Saúl, David, Salomón. Se dividen por dos reinos. Israel del norte, Judá del sur, así se dura, ¿verdad?
mucho tiempo. Y final por su mal comportamiento de ellos, por su idolatría, ¿verdad? Final cae en el año 722 a.C., ¿verdad? Israel del norte fue fracasado y se llevan cautiverio por Asiria. Y en el año antecristo, ¿verdad? En 586 se viene destrucción por tercera invasión de Nabucodonosor, Jerusalén. Templo de Jerusalén fue destruido total también, ¿verdad? Y se llevan cautiverio en Babilonia por 70 años. Y luego viene, ¿verdad? Ya por 70 años de cautiverio y se continúa al final, ¿verdad? Esa genealogía hasta que nace Cristo, ¿verdad? Desde Adán hasta Cristo en sentido de como pueblo de Dios, ¿verdad? Se continúa como 4,000 años. Y desde Abraham se forma como un pueblo escogido, ¿verdad? Israel. Por eso cuando se dice realmente la mujer, tal como está escrito en el libro Génesis capítulo 3, verso 15, esa mujer de tus, ¿cómo se llama? Mujer, simiente de mujer. Eso significa, ¿verdad? Según genealogía de fe. Época de Adán. ¿Quién fue? Adán fue salvo, ¿eh? Eres el protagonista de traer el pecado en el mundo por su desobediencia. Pero antes de fue el expulsado fuera del huerto de Edén. El vestido estaba en qué? En el principio había estado vestido en delantal de hoja de higuera que no puede, ¿verdad? Cancelar su pecado. Porque no hay muerte en hoja de higuera. Según su obra, ¿verdad? Duramente trabaja sudando, trabajando, ¿verdad? Cosiendo hoja para hacer delantal de hoja de higuera para cubrir su desnudez. Pero ahí no tiene poder para rescatarlo o salvarlo de su condenación y de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso en esto Dios se intercede, ¿verdad? Dios intercede para Adán y toda su descendencia, que es el mundo entero. Por eso Jehová Dios mató un cordero, quitó la túnica y vistió a Adán y Eva, dice. Pues Adán y Eva, vestido en túnica de pieles, ¿verdad? Del cordero, fueron expulsados fuera del huerto de Edén. Pues Adán personalmente fue rescatado, porque vestido de túnica de pieles, hecha por la obra de Jehová, y vio primer derramamiento de la sangre, primer muerte ante su ojo. Él por eso final entendió ese muerte es muerte de cordero, quien iba a venir en el mundo Jesús, como Jesucristo, ¿verdad? Por eso él enseña a toda su descendencia, entre toda descendencia de Adán, quien creyó como Abel. Por eso él ofreció cordero por la fe. Ahí oyó, pero no creyó. Por eso, por su propia manera, según su doctrina, según su pensamiento, según su apostasía, él ofrece, ¿verdad? Fruto de la tierra, que no contiene la sangre ni muerte, ni salvación absolutamente. Pero el cordero fue muerto en la mano de Abel. Eso simboliza a Cristo. Por eso se forma ahí linaje de fe, Adán y luego Abel. Abel fue asesinado final por Caín, ¿verdad? ¿Por qué? Caín vio que su ofrenda fue rechazada. Él quedó furioso con Dios. En el lugar de matar a Dios, mata al que fue aceptado por Dios, Abel. ¿En qué razón? ¿Por qué razón Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel? Hebreo capítulo 11, verso 4 nos explica, ¿verdad? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual él era justo. Él era varón justo, ¿verdad? Porque Dios da testimonio de su ofrenda. Aún muerto él habla, dice, ¿verdad? Por eso Dios es el que da testimonio de la ofrenda. Esa ofrenda que ofreció Caín no era solo este animal, sino mi hijo Jesús, Cordero de Dios. Pues Abel ya creyó en que Cristo iba a venir en el mundo para salvar al mundo de todos los pecados. Como que mata a Abel al Cordero para sacrificar a Jehová por la fe, así mi Señor Jesucristo iba a morir como hijo de Dios, como simiente de mujer, va a venir en el mundo para morir en mi lugar. Él
con su muerte me va a salvar, cancelando por todos mis pecados. Por él voy a ser justo, por él voy a ser santo. Abel creyó porque él aprendió perfectamente a su padre Adán, quien fue salvo por la fe, vestido en túnica de pieles, ¿verdad? Esa por la obra de Jehová, matando un cordero. Pues ahí viene ya el mensaje verdadero del evangelio. ¿Sí? Pues ahí se manifiesta la mujer. Esa mujer es genealogía de la fe. En cada siglo, cada tiempo existía cada justo, ¿no? ¿Verdad? Cada siglo existía justo, quien eran salvos por la fe. En totalidad, esa genealogía de fe se llama la mujer. Llegando a época de Abraham, ya se queda más específico como el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Ahí se continúa, ¿verdad? La genealogía de la mujer. ¿Cuántas generaciones? Desde Adán hasta Abraham. Y de Abraham hasta Jesucristo. ¿Cuántas generaciones pasan? Desde Adán hasta Abraham, 20 generaciones, ¿verdad? Y de Abraham hasta Cristo, 40 generaciones. ¿Sí? Y en totalidad, desde Adán hasta Cristo, 60 generaciones. Diablo, ¿cómo quería, verdad, cortar esa genealogía de Jesucristo, genealogía de la fe, para que no se cumpla la palabra de Cristo, para que no se cumpla la promesa de Dios, para que no se cumpla, ¿verdad? Todo el plan de Dios, plan de la salvación al mundo entero. Diablo por eso trabaja una u otra forma constantemente para cortar, para que no se, ¿verdad? Llegar a Cristo aquí en la tierra. O sea, que cuando Cristo nació en Belén, ¿verdad? Concebido por una virgen llamada María por el Espíritu Santo, eso significa pasando 60 generaciones, pero nunca falló la palabra de Dios, cumpliendo todos realmente tal como Dios dijo. Cristo viene, nace en el mundo, ¿verdad? Como único Salvador a salvar al mundo entero de todos los pecados, hasta su muerte crucificado, derramando la sangre. Se atrevió a sacrificar a su propia vida y derramando toda sangre en el medio de gran pena y dolor. Cristo final cumplió su salvación para nosotros cuando dijo en la cruz, consumado es. Luego el Padre Dios, ¿verdad? Responde, tal como dice Hebreo capítulo 9, 12, ¿verdad? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención hecha por la sangre de Cristo es eterna, no temporal. Luego el Espíritu Santo nos atestigua, Hebreo capítulo 10, verso 17 y 18, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay otra ofrenda por nuestro pecado, porque Cristo fue una ofrenda perfecta, una vez para siempre. Hebreo capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados, seremos santificados, no, ya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió en la cruz siendo hijo de Dios, pero encarnado, cargado nuestro pecado como cordero de Dios, fue muerto miserablemente, ¿verdad? Aparentemente como un hombre destructivo, un hombre, ¿verdad? Desechado, un hombre, ¿verdad? Entretecido y menospreciado. Pero él es el Dios mismo, encarnado, cargado nuestro pecado. Él murió en la cruz, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, para el cumplimiento de toda la palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cristo final dijo consumado es. Cuando él dijo consumado es, no solo consumó el pecado del mundo entero, sino cumplió la profecía, promesa, toda la palabra tal como está escrito con respecto a Cristo en el Antiguo Testamento,
Cristo cumplió, finalizó total, no cayendo ni un tilde ni un punto. Eso significa el castigo para los incrédulos va a tocar lo mismo. Ni un tilde ni un punto cae. Se va a cumplir una forma perfecta. Así teniendo una bendición tan grande que es la salvación. Por la gracia, gratuitamente, viene por, ¿verdad?, amor de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Ese regalo tan grande viene por amor inmenso del Padre por medio de Jesucristo, quien ya fue sacrificado, derramó su sangre una vez para siempre. Así que la puerta del reino eterno está abierta para todo el mundo entero. Con tal que lleguen a creer en el evangelio, por la fe sí ya pueden entrar al cielo gloriosamente. Pero viendo Pablo al pueblo de Israel, a sus parientes, sus amigos, ¿verdad? Y realmente compañeros de escuela, colegio, universidad, suponiendo como hoy en día, ¿verdad? Y no creen. Cuán gran dolor tendrá apóstol Pablo en su fondo de corazón. Gratuito es ¿verdad? Este evangelio gratuito es la salvación tan grande. Solamente oyendo, creyendo pueden llegar a ser salvos, sellados con el Espíritu Santo, transformado como hijo santo de Dios, ya puede entrar este reino eterno, si no caer en el infierno para siempre, sufrir por toda la eternidad. En este caso no hay ni judío ni gentil, todo igual. Con tal que no sean salvos por la fe, todos van a ir al fuego eterno. Pregunto, ¿cómo no va a sufrir apóstol Pablo conociendo toda esa revelación y verdad? Terrible, ¿verdad? Ahí está una apostasía del judaísmo. Ellos no fueron escogidos para ir al cielo directamente. Ellos nacen en condición de ser pecador, ¿verdad? Igual a gentiles. Entonces ellos tienen que ser salvos, tienen que ser renacidos. Esto es la enseñanza de Cristo hacia Nicodemo, líder principal de los judíos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ciego eres tú, eso significa. Nicodemo respondió, ¿verdad? ¿Cómo un hombre siendo viejo nacer de nuevo, entrando en el vientre de mi madre y nacer? Ignorante total con respecto al renacimiento del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo sigue hablando, San Juan 3, 5, San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua no es agua de piscina, no es agua potable, ni agua de río, ni mar, es agua viva que es la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, se compara como agua, porque agua nos da vida tomándola, ¿verdad? Y también limpieza hace también, ¿verdad? Por eso agua tiene multiuso, pero tiene función de multiforme, ¿verdad? Entonces agua es, ¿verdad? La que limpia, agua viva, la palabra de nuestra salvación que nos lava de todo nuestro pecado y viene el sellamiento del Espíritu Santo. Él se llama renacido del Espíritu Santo, él puede entrar al cielo. Por eso, siendo líder principal de los judíos, fariseo de los fariseos, ¿verdad? ¿Quién es? Nicodemo, ignoraba del renacimiento. ¿Cómo no se nota? Gran profunda apostasía mentirosa del diablo está arraigado en los judíos. Otra vez yo digo, sencillamente ellos fueron escogidos, todos los judíos, ¿verdad? Para 4 motivos. Primero, ¿verdad? Como testigo de Jehová. Segundo, para escribir la Biblia en la cuarta. Tercero, para dar matriz del nacimiento de Cristo. Y cuarto motivo es, ¿verdad? Como ejemplo para todos los gentiles. Ustedes viendo cómo Dios trata con todos los judíos, se nota cómo Dios va a tratar con los gentiles, ¿verdad? Por eso San Lucas capítulo 23, verso 31 dice, ¿verdad? Dios hace con el árbol verde así, entonces árbol seco, cuanto más. Árbol verde, Israel, árbol seco, gentiles, cuanto más, ¿verdad? Cuando pone fuego, árbol verde se quema, cuanto más con árbol seco, bien preparado para quemarse. Por eso,
el tratamiento de Dios, ¿verdad? Hacia el mundo entero igual a los gentiles o a gentil, a los judíos, a los gentiles igual. Dios, ¿verdad? Castigaría tanto, ¿verdad? A los judíos como a los gentiles. No hay diferencia en este punto. Siendo pecador, judío se va al fuego. Siendo pecador, gentiles se va al fuego eterno igual. ¿Verdad? Si tiene corazón bien arrepentido, preparado para recibir esa bendición tan grande, entonces, tanto a los judíos llegaría esa gracia, como a los gentiles también. No se cambia. Por eso, gran sufrimiento y dolor y pena continúa, ¿verdad? En el punto de corazón de apóstol Pablo, tan gratuita esta. Por su ignorancia, al final no puede entrar en esa gracia, en la gloria del Señor. Por eso él está sufriendo muchísimo. Igualmente hoy en día, nosotros siendo renacidos salvos, sabiendo que, ¿verdad? Esta gracia tan grande y totalmente esta bendición es gratuita, porque Cristo es el que canceló todo, pero uno ignora, insiste otra cosa según su apostasía y se desvían viéndolo, como no sé, ¿verdad? Sufre uno, como no le duele a uno, siendo renacido, viendo mucho incrédulo que están yendo al infierno. Una tristeza enorme. Por eso ahora, aquí, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 9 están expresando ese dolor y sufrimiento y tristeza que lleva apóstol Pablo viendo a Israel que no está bien preparado aún, siendo pueblo escogido de Dios por una equivocación, por una apostasía que arraiga y, ¿verdad? Y arrastra a ellos, ¿verdad? Para que ellos final le rechace a Cristo. Pablo está sufriendo una forma terrible. Por eso acá, verso 4, capítulo 9, Romanos capítulo 9, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Sí, correcto, ¿verdad? En este punto, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley. Si se continúa con ese buen conocimiento, según la Biblia, también el culto y las promesas. Si se continúa con ello, ¿verdad? ¿Y de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? Cristo vino según la carne de israelita, según la promesa de Dios, como simiente de la mujer, ¿verdad? Simiente de mujer. Aunque Cristo nace como ser humano, ¿verdad? No es descendiente de Adán, ¿verdad? Sino descendiente de virgen. En este sentido, ¿qué significa? Cristo no trae el pecado por Adán. El mundo entero sí, con el pecado por Adán ya viene, ya pecador, ¿verdad? Cristo otra forma. Pero según linaje de Israel, Cristo nace para cumplimiento de toda la promesa, las cuales están escritas, ¿verdad? Con respecto a la venida de Cristo. Por eso Cristo no nace como hijo de algún pueblo de gentil, no. Puramente según, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios, israelita, ¿verdad? Por eso, aparentemente, ¿verdad? Hijo de José y María. Ambos son, María y José son descendientes de Abraham y David. Cristo nace según la promesa, absolutamente. Por eso, parte de Cristo cumple la promesa 100%, nacido de hijo de Abraham y David. Pero Israel, pueblo escogido de Dios, no responde como debe ser. Por eso viene Juan el Bautista, ¿verdad? Hablando durísimo, llegando la palabra de Dios sobre Juan el Bautista en el desierto. Él ya se manifiesta ante Jerusalén, ante todo el mundo, ¿verdad? Ante que él se manifestara donde estaba en el desierto, donde no hay nada de cultura, donde no hay nada de comunidad, donde no hay nada, ¿verdad? Facilidad de vida. Duramente, ¿verdad? Viviendo dentro del desierto, comiendo que miel silvestre y langosta. Era comida de Juan el Bautista. Vivía duramente en el desierto con el fin de que Dios quería tener a su siervo tan estimado, tan grande, ¿verdad? Que va a ser el presentador de Cristo, ¿verdad? Porque lo guarda en el desierto para evitar de la contaminación de apostasía judaica, ¿verdad? Judaizada. Dios quería guardar como vocero verdadero de Dios a Juan. Lo tiene en el desierto hasta que se manifestó ante todo el pueblo de Israel. Ya manifiesto que dice,
sin temor a nadie, sin miedo a nadie, él grita, arrepentíos. ¿De qué? De toda apostasía del judaísmo. Reconozca como pecadores que están yendo al fuego eterno. Hijo de diablo, ¿sí o no? Hijo de Satanás. Eso se llama generación de víbora. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, fuego eterno. Está hablando aquí a los judíos, para que se arrepientan de su apostasía y reconociendo como pecadores, sean bautizados. Los que fueron bautizados en agua por Juan, ya reconociéndole su posición como pecadores. Por eso ellos reconocen la palabra tal como predica Juan, presentando a Cristo. Ellos pudieron ya llegar a ser salvos por la fe en Cristo. Pero los que rechazan el bautismo de Juan, todo está fuera del arrepentimiento y hacen contra Cristo. Está así hoy en día también. Uno se arrepienten por su manera, no se arrepienten bíblicamente. Se arrepiente en verdad, pensando que es arrepentimiento pedir perdón toda la vida. Así pidiendo perdón toda la vida uno va al fuego eterno porque está mal arrepentido, equivocadamente. Haciendo oración de fe, confesando por su pecado, pidiendo perdón por cada cosa que cometen. Segunda maldad, piden perdón, puede ser perdonado. Mentira. Constantemente dice la Biblia, sin derramamiento de la sangre no hay redención. La paga del pecado es la muerte. Así por su petición, oración, confesión, nunca lograría ser salvo. Está una apostasía bien profunda arraigada hoy en día en muchas pero iglesias falsas. Así que creyendo en Dios, al final, muchos van al fuego eterno, como etapa de Juan el Bautista. Y etapa de iglesia primitiva. Cómo Pablo nos va a suplir viendo esa apostasía en la cual están creyendo mucho pueblo de Israel. Hoy en día pasa lo mismo. Cuidadosamente nosotros tenemos que indagar la Biblia oyendo bien este estudio bíblico romano. Creo que va también a mucho ayudar para que sean salvos por la fe correctamente en el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Por el tiempo, hoy hasta aquí. Sí, vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que son guerreros espirituales, sellados del Espíritu Santo, como Cristo hizo guerra contra Satanás. Y todos los creyentes también, Señor, hicieron esa guerra espiritual para rescatar alma constantemente. Hoy en día, Señor, somos últimos corredores del Evangelio. Ayúdanos para que estemos, Señor, bien preparados y armados, llevando guerra espiritual contra el diablo y rescatando a todos nuestros queridos, amados, conocidos y desconocidos de la apostasía diabólica con la cual el diablo domina hoy en día sobre el mundo entero. Con su autoridad, con su amor, con su paciencia, lograremos rescatar muchas almas para bendición de cada ellas, Señor. Gracias, Señor, por todo y bendiga nuestro estudio bíblico romanos para que podamos aprender más y más y bien preparado y armado espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mañana vamos a llevar enseñanza de la iglesia de Seúl. Muy importante seguir aprendiendo, ¿verdad? Con esa enseñanza de la iglesia de Seúl, juntamente con el pastor Joanny. Nos ayudaría, ¿verdad? Para orientar buen camino, según la Biblia, ¿sí? El jueves vamos a reunir como reunión de varones o de hermanos renacidos. Nos veremos por Zoom a las 7. Y el viernes vamos a llevar estudio bíblico Apocalipsis, ¿verdad? Y con lección número 55, ¿verdad? Y sobre dos plagas, ¿verdad? Entre 7 plagas de, ¿cómo se llama? Copas y dos copas. Primera y segunda copa de la ira de Dios. Vamos a compartir para detallar profundamente, paso a paso, ¿verdad? Que es lo que va a venir irremisiblemente destruyendo el mundo. Ya cuando se quita todo justo de la tierra, ¿qué viene? Sí, se va a hablar este viernes con el tema primera copa y la segunda de la ira de Dios. Vamos a hablar, ¿sí? Y el sábado a las 9:30
fiesta celestial, muy importante. Y, ¿cómo se llama? El seminario bíblico para niños pequeños, desde 2 años, empezando, ¿verdad? Y participando en ese seminario bíblico para que aprendan de bien cada palabra. Así ayuden todos los padres a sus hijos chiquitos. Y 11, vamos a llevar, ¿verdad? Reunión o escuela bíblica, escuela de la iglesia por Zoom, ¿verdad? Con todos los niños de primaria y preescolar, ¿sí? Siempre sábado, domingo, lunes a las 7 llevamos evangelización por cada renacido. Y este domingo siempre a la 11 de la mañana llevamos culto presencial, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Nuestro culto no solo teóricamente, ¿verdad? Sino prácticamente. No solo por la fe, sino obra por la fe. Eso siendo justo, el digno de llevar la vida adecuada por la fe, ¿verdad? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré, ¿verdad? Y mi obra por la fe, dice, ¿verdad? Por eso siendo justo, debería llevar una vida digna, viviendo por la fe, ¿verdad? Llevando obra por la fe. Ahí está, culto verdadero. Por eso siempre nos vemos en el culto presencial, ¿verdad? Cada domingo a las 11 de la mañana en el local de nuestra iglesia, ¿sí? Y vamos a llevar, ¿verdad? Seminario bíblico de evangelización, empezando el día 8 de noviembre a las 7 por Facebook y YouTube, para expandir para todo el mundo, ¿verdad? Pasando, brincando toda frontera. Vamos a compartir por Facebook y YouTube el día 8 de noviembre. Empezamos hasta 14, ¿verdad? Hasta el día 14 de noviembre por 7 días. Vamos a llevar seminario bíblico de evangelización. Todo siendo justo, que estén, ¿verdad? Orando y invitando a todo el mundo para que puedan entrar, y todo quien ocupan ser salvo pueden integrarse, ¿verdad? En nuestro seminario para tener exacto camino de la salvación. Urgentísimo, porque ya está por venir nuestro Señor Jesucristo. Uno quien está preparado se va, otro que no preparado se queda. Ya no más después, ocasión de la salvación, ¿verdad? Tiene que entender ese punto. Sí, entonces, todos nos vemos también en el seminario bíblico. Mañana también veremos, sí, en cada enseñanza de la iglesia por la cual Cristo nos bendice, ¿sí? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Saludo a todos, a la par de ustedes, y nos vemos mañana. Sí, buena noche y que descansen.